Hola, nosotras somos Camila Hortensia Cruz e Iliams Remosén, estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, y a continuación le hablaremos acerca de los aspectos generales de la Ilustración. Se puede enseñar filosofía, pero no a filosofar, ya que esta es una actividad libre de la razón sobre las profundidades del conocimiento del ser, del ente y de las cosas. Immanuel Kant. Los contenidos a tratar son la ilustración, el origen, las características y las consecuencias. La Ilustración. Esta representó una importante modernización cultural, consecuencia del progreso y de la difusión de las nuevas ideas, de los nuevos conocimientos científicos. En esta etapa el hombre se plantea nuevas interrogantes bajo el dominio de la razón, desprecia todo lo que tiene que ver con el pasado y las viejas creencias. Todo esto llevó al intento de transformar las caducas estructuras del antiguo régimen. ¿Qué fue la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Francia, Inglaterra y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más dramáticos fue la Revolución Francesa. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad, mediante las luces del conocimiento y la razón. El siglo XVIII es conocido por estos motivos como el siglo de las luces y del asentamiento de la fe en el progreso. Aquí podemos observar una pintura destacada en el siglo de las luces, la pintura de Charles Gabriel Le Monnier. La razón y la duda metódica. El pensamiento crítico, como consecuencia lógica de la fe en la capacidad razonadora del hombre, se instaura en diversas áreas del pensamiento. René Descartes, 1596 a 1650, fue fundador de la duda metódica en la filosofía. Esta posición es signo de una nueva actitud crítica ante todo lo que previamente se daba por sentado como cierto. Isaac Newton, 1642 a 1727, fue un científico que descubrió una serie de leyes que rigen la naturaleza, entre ellas la ley de la gravitación universal. Las supersticiones son desdeñadas y en algunos casos también lo es la religión. Además, todo privilegio social y político es cuestionado, llegando incluso a las revoluciones. ¿Cuál fue el origen de la Ilustración? En el siglo XVII ya se observaba un pequeño vestigio del iluminismo, a través de los trabajos de René Descartes, que indicó en ellos las bases del racionalismo como la única fuente del conocimiento. Es en este sentido que su teoría fuera asumida como pienso y luego existo. El iluminismo se creó por la insatisfacción constante que sentía la sociedad de Europa, específicamente en las dos últimas décadas del siglo XVIII. El iluminismo fue un movimiento de reacción al absolutismo europeo, que tenía como características las estructuras feudales, influencia de la Iglesia Católica, el monopolio comercial y la censura de las ideas peligrosas. En Francia fue donde el movimiento tomó mayor auge, en virtud del choque constante entre el feudalismo y el desenvolvimiento del capitalismo emergente, entre otras luchas sociales que ocasionó la propagación de las ideas de los iluministas a través de la Revolución Francesa. En referencia a lo anterior, se obtuvo como resultado la eliminación del sistema feudal y estimulación de la era de los regímenes absolutistas mercantilistas, que existían en otras partes de Europa. Los antecedentes de la Ilustración son los descubrimientos geográficos, el cambio de la cosmología medieval, es decir, Dios es omnipotente y omnipresente, el humanismo y antropocentrismo, la utopía, los movimientos religiosos, la construcción de los estados modernos y el absolutismo. Características. La Ilustración rechazaba la herencia que dejó la Edad Media. Por eso, pasaron a llamar este periodo la Edad de las Tinieblas. Los pensadores inventaron la idea que nada bueno había ocurrido en aquella época. El movimiento iluminista exaltó el poder de la razón sobre la fe y la religión. Valoraba la razón por encima de todo y pensaba que era el instrumento más importante para lograr alcanzar el conocimiento. Por eso,
abogan por la limitación de los privilegios del clero y de la Iglesia, así como el uso de la ciencia para cuestionar las doctrinas religiosas. Características económicas. En el plano económico se dieron dos movimientos, siendo el más prominente el liberalismo. Tenemos la fisiocracia, palabra de origen griego que significa gobierno de la naturaleza. Los fisiócratas son los primeros en criticar a la comercialización, la política económica del antiguo régimen. Creían que la única fuente de riqueza era la tierra y que la agricultura era la actividad económica más importante. El liberalismo económico. Teniendo como creador a Adam Smith, se diferenciaba de los fisiócratas, ya que consideraba que la única fuente de riqueza era el trabajo, no la tierra. Defendían el libre comercio y la no intervención del Estado en la economía. A diferencia del mercantilismo, el Estado debe practicar el liberalismo. En vez de intervenir en la economía, el Estado debería dejar que el mercado la regulara. Esas ideas fueron expuestas principalmente por Adam Smith. Características políticas. Al contrario del absolutismo, este movimiento dijo que el poder del rey debe ser limitado por un consejo o una constitución. Igualmente, los súbditos deberían de tener más derechos y ser tratados de forma igualitaria. Con eso quería afirmar que todos deberían pagar impuestos y minorías como los judíos tenían que ser reconocidos como ciudadanos plenos. No estaban de acuerdo con la participación de la Iglesia en la vida pública. El conjunto de ideas de la Ilustración fue la presencia constante de la defensa de secularización de la vida y la política social, es decir, la religión no debía interferir en la sociedad y la política. Los rasgos generales de la Ilustración. La visión mecanicista de la naturaleza. Isaac Newton descubrió una serie de leyes que rigen la naturaleza, en oposición a una visión mágica de la naturaleza, donde podía esconderse espíritus y potencias inexplicables. La Ilustración ve el mundo de forma mecanicista. El descubrimiento de las leyes naturales, principalmente por Isaac Newton y Jean Rond de Alembert, que explicaban lo que hasta entonces había sido inexplicable, permitió a científicos y filósofos observar la naturaleza como un objeto que podía ser medido, estudiado y principalmente conocido en profundidad. 2. El enciclopedismo. En el enciclopedismo es la recolección y publicación del conocimiento de la humanidad sobre un tema o sobre todos los temas en general. El objetivo del enciclopedismo es divulgar el saber y erradicar la ignorancia. En la Ilustración, el conocimiento está asociado a la libertad y por lo tanto es un arma que permite luchar contra las tiranías. Aunque su origen se encuentra en el siglo XVIII, su influencia existe hasta el día de hoy. Algunos ejemplos son la Enciclopedia Razonada de las Ciencias y de las Artes de Diderot y del de Alembert y Diccionario Filosófico de Voltaire. El antropocentrismo y el laicismo. Mientras que las creencias culturales de los siglos previos y el orden social giraban en torno a Dios, la Ilustración vuelve a poner al hombre y principalmente a su raciocinio como medida de la realidad. Aunque la religión no desaparece, su importancia se ve severamente disminuida, ya que previamente regía todos los órdenes de la vida. La Iglesia tenía una importante función política que se debilita a medida que la razón se abre camino. En la Ilustración, el hombre y su raciocinio poseen el papel protagonista. El optimismo. Considerando la fe en la capacidad racional del hombre, en sus posibilidades del progreso y el ver la naturaleza como algo que puede conocerse y dominarse a partir del conocimiento de sus leyes, la consecuencia lógica tanto en la filosofía como en la cultura general era el optimismo. La bondad natural del hombre. El filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau fue una de las figuras más importantes de la Ilustración. Como la mayor parte de los filósofos ilustrados, se dedicó a diversas áreas del conocimiento, desde la música hasta la botánica. En su obra Emilio, o de la educación, así como en el posterior Contrato social, sostiene que el hombre es bueno por naturaleza. Esta premisa permite pensar en la educación como una forma de ayudar a los niños y jóvenes a alcanzar su potencial, y por otro lado es uno de los componentes del optimismo ilustrado y su fe en el progreso. Si el hombre es naturalmente bueno, una sociedad regida por la razón solo puede llevar al bien universal.
El despotismo ilustrado. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, las monarquías absolutas de Austria, Francia, Rusia y Prusia incluyeron las ideas de la Ilustración en sus formas de regir sus reinos, aunque favorecieron el enriquecimiento de la cultura y confiaban en el poder de la razón en la toma de decisiones. Su posición era paternalista. La frase que representa el despotismo ilustrado es «todo para el pueblo, pero sin el pueblo». Sin embargo, esas mismas ideas difundidas por esos monarcas absolutos fueron la semilla que inició su decadencia, ya que las clases subordinadas, principalmente la burguesía, comenzaron a creer en sus propias posibilidades del progreso. El liberalismo. En estos siglos se desarrolla una filosofía política que aún permanece vigente, el liberalismo. Este, como defensor de la iniciativa individual y las libertades civiles y económicas, es una ideología que significa el fin de las monarquías absolutas. Aunque hoy en varios países europeos siguen existiendo monarcas, los mismos han perdido casi todo su poder, funcionando meramente como figuras diplomáticas, y las decisiones políticas de los países son tomadas por parlamentos elegidos democráticamente. John Locke fue un filósofo inglés que estableció los 3 derechos naturales del hombre: a tener una vida privada en libertad, a la propiedad privada y la felicidad. La autoridad política era considerada legítima por el liberalismo únicamente si había sido elegida por hombres libres. El Estado no debería intervenir en la vida privada de las personas, sino que solo debía regular la vida pública. El ejercicio del poder no debe ser arbitrario, sino estar basado en la racionalidad. Representantes. Algunos filósofos de este movimiento son John Locke, considerado el padre de la Ilustración. Su obra principal fue Ensayos sobre el entendimiento humano. Voltaire, quien destacó por las críticas al clero católico, a la inflexibilidad religiosa y a la prepotencia de los poderosos. Y Montesquieu, que en su obra El espíritu de las leyes defendió la división tripartita de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Además, tenemos a Rousseau, quien dijo: todos los ciudadanos tienen iguales derechos y obligaciones frente al Estado. Es defensor de la pequeña burguesía y autor del contrato social, que establece que la soberanía debe ejecutar el Estado de acuerdo con la voluntad del pueblo. Quesnay, representante oficial de los fisiócratas, para ellos la riqueza estaba en la tierra. Y, por último, Adam Smith fue el principal representante de un conjunto de ideas llamado liberalismo económico, y su principal trabajo fue la riqueza de las naciones. Consecuencias de la Ilustración. En este periodo de casi un siglo surgieron muchas consecuencias. Entre estas tenemos un gran aporte a la ciencia con descubrimientos y nuevos pensamientos en materias de matemática, física y astronomía. El seguimiento de ideas nuevas, la tolerancia, igualdad, políticas y religión natural entre la sociedad. El cambio en el pensamiento de la sociedad y en el enfrentamiento del pueblo contra la monarquía absoluta encuadra en una transformación ideológica producto de este movimiento. El surgimiento de grandes filósofos con un gran aporte a materia y un fuerte impacto a la historia como Descartes y Locke. Los cambios en la temática del arte, poniendo la naturaleza, al hombre y sus costumbres como foco central de las obras, entre otras tantas consecuencias. A manera de síntesis, el siglo XVII, siglo de la razón o siglo de las luces, se caracteriza por la aparición de nuevas ideas, la Ilustración, el despotismo ilustrado, una sociedad jerárquica y desigual, la hegemonía francesa en Europa y una ligera recuperación en España. Esta aparición de nuevas ideas confían plenamente en la razón y la ciencia para mejorar la sociedad. Se basa en el pensamiento de los ilustrados Montesquieu, Rousseau y Voltaire. El despotismo ilustrado, conjunto a una sociedad jerárquica y desigual, son rasgos fundamentales del antiguo régimen. La hegemonía francesa en Europa detona en la cultura y la política. En cuanto a su cultura, el francés es la lengua culta de Europa y se imitan las modas francesas, y en la política se refleja en la victoria francesa en la Guerra de Sucesión, 1701 a 1713. Otra de sus características, una ligera recuperación en España, fue basada en el mantenimiento de las colonias americanas,
el crecimiento demográfico, las reformas de los monarcas ilustrados, repoblaciones, supresión de privilegios y la desamortización. Muchas gracias por su atención.